Señor, te damos gracias en esta mañana por cada una de tus bendiciones. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas hablarnos a través de tu palabra, esa que viene cargada de tu sabiduría, y que puedas transformar, que puedas quitar todas esas marcas, Señor, que nos han hecho tanto daño a nosotros y a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Bueno, estamos viendo este tema que tiene como título La marca. Este tema que hemos tomado la decisión de verlo en 2 fines de semana. Y pues bueno, voy a hacer un pequeño resumen para los que de pronto no vinieron hace 8 días y puedan entender de pronto un poco mejor el tema. Hoy vamos a ver la segunda parte, pero hace 8 días hablábamos de 2 cosas muy importantes. Empezamos hablando de las palabras, ¿cierto? Y decíamos que debemos de tener mucho cuidado con cada una de las palabras que salen de nuestra boca, porque ellas pueden traer o bendición o maldición, ¿cierto? Y también dice la misma Biblia que la vida y la muerte está en la lengua, que nuestras palabras pueden desatar o vida o pueden desatar también muerte. Hablamos de el texto de Mateo 8, versículo 8 y 10 y el versículo 13, y vimos cómo en estos versículos un soldado romano pedía oración por un siervo que él quería mucho. Se acerca a Jesús. Jesús le dice, ok, vamos a tu casa. Pero él en algún momento sintió que por ser romano dijo, Señor, yo la verdad no soy digno. Yo no soy digno de que vayas a mi casa. Pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces dice que Jesús quedó maravillado de la fe de este hombre, ¿cierto? Y llegó y dijo, increíble que él, no siendo creyente, tenga tanta fe. Ni siquiera lo he visto en el mismo pueblo de Israel. Y por eso este hombre, cuando regresó a su casa, su siervo estaba completamente sano. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de fe, no solamente es nosotros confesar la fe, sino que podamos también tener actos de fe, ¿sí? Y hablamos también de un Dios de generaciones, ¿cierto? Primero las palabras, luego hablamos de un Dios de generaciones, hablamos que Él mismo se presentaba como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos hizo a nosotros cuerpo, espíritu y alma, que creó el pasado, el presente y el futuro, y que la Biblia nos habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios que le gusta trabajar con las generaciones, y por eso hablamos de una palabra, inclusive tomamos la traducción no, sino el significado, lo leímos en un diccionario de la palabra genética, ¿cierto? Y veíamos que es la información en los genes que pasa de padres a hijos. Como la genética es tan importante en todos nosotros, porque tenemos gestos, tenemos condiciones físicas, tenemos maneras de hablar que uno puede ver que están muy marcados con la genética de nuestros padres, aún así no hayamos vivido con ellos. ¿Sabe? Muchas personas de pronto no crecieron con su papá o su mamá a su lado, pero cuando uno ve que ellos crecen, es increíble que se parecen muchísimo, y uno llega y dice, óyeme, pero tan raro, ¿no? Porque ellos no vivieron juntos. ¿Qué nos demuestra eso? Que es la genética. Son los genes que simplemente pasaron. Y entonces nosotros también tenemos una genética, un ADN espiritual que va pasando precisamente de nuestros antepasados a nuestras vidas también y a nuestras generaciones. Y hablábamos y aprendíamos también cómo Dios nos ha dado precisamente nuestras palabras, y en las palabras nos da la autoridad para que nosotros podamos romper toda maldición.
podamos romper todo aquello que el enemigo ha querido colocar en medio de nosotros para robarnos la bendición de Dios. Y vimos un texto que voy a leerlo nuevamente porque me parece que es un texto muy importante. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Sí? Aquí inclusive en este texto aprendimos algo muy importante. Él dice que perdona las iniquidades, los pecados y la rebeldía, ¿sí? Todo en nuestras rebeliones. Pero luego dice que Él visita, no dice visito el pecado, visito las rebeliones, sino visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Así que a veces nosotros de pronto hemos llevado ante Dios nuestros pecados, hemos llevado la rebeldía, pero se nos ha olvidado llevar ante Dios la iniquidad de nuestros padres. ¿Qué aprendíamos de qué es la iniquidad? Es la conducta repetitiva del pecado. Es cuando algo se repite en nosotros, así seamos personas buenas, ¿cierto? Porque decíamos, óyeme, muchos de nosotros hemos seguido a Cristo, hemos hecho las cosas bien, pero como que vemos que algo se repite, volvemos a caer en un mal carácter, volvemos a caer en un pecado, no podemos dejar la ruina, no podemos dejar la amargura, seguimos sintiendo de pronto momentos de nuestra vida depresivos, sentimos soledad, sentimos frustración, y eso como que se repite y se repite y se repite, a pesar de que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y cuando eso se repite, ¿qué hay ahí? Una iniquidad. Entonces, dijimos que íbamos a aprender tal vez 4 cosas fundamentales para poder romper esas iniquidades de nuestra vida. Eso que dejó una marca, porque realmente las iniquidades que son marcas, ¿cierto? Es algo que te marcó, ¿sí? Todos nosotros tenemos marcas y esas marcas nos han hecho mucho daño a nosotros. Así como de pronto en algún momento tenemos algún tipo de marca, ¿cierto? Yo le decía que día a los jóvenes que definitivamente uno debe tener, entre más cicatrices tenga uno en el cuerpo, quiere decir que uno disfrutó su vida, ¿sí o no? Claro, entonces uno comienza, esta me la hice montando a caballo, esta fue montando bicicleta, esta me caí del 2º piso, esta no sé qué, ¿sí o no? Sí, pero el que no tiene cicatrices se ve que como que la niñez fue muy quietico, ¿no? Son marcas, ¿cierto? Esas marcas nos dejan hablar cosas que hicimos. Pero esas marcas que están dentro de nosotros, ¿cierto? Esas marcas espirituales, esas marcas emocionales definitivamente nos han hecho mucho daño. Así que la vez pasada aprendimos las 2 primeras cosas. ¿Qué fue lo primero? ¿Me recuerdan? Lo primero era ¿qué? Reconocer, ¿cierto? ¿Y qué era reconocer? Es aceptar que sí hay una iniquidad en nuestras vidas que nos alcanzó de nuestros antepasados. Colocaba el ejemplo que muchas veces, ¿cierto? Hay un mal manejo entre los matrimonios donde ellos, cuando tienen discusiones, toman la decisión de pronto de ofenderse diciendo que es igual a su papá o a su mamá, que su comportamiento, su manera de ser, ¿sí? De pronto cosas que son marcadas y que indudablemente es verdad, es una iniquidad, pero desafortunadamente tiene un mal manejo, porque todo esto se dijo en un momento de discusión. Y esto trae mucha ofensa. Y por eso el otro, cuando recibe este juicio, porque es como se siente una persona como juzgada, pues no lo recibe de la mejor manera, así sea verdad. Pero muchas de estas cosas son iniquidades en nuestra vida que nosotros tenemos que aceptar y tenemos que reconocer.
Y les hice una pregunta que es muy importante. ¿Sabe usted los secretos de su familia? Porque esa es una de las tareas más importantes de esta predicación. Realmente tenemos que dedicarnos a eso, a poder buscar los secretos que hay en nuestra familia. Tenemos que hablar y tenemos que ir donde tíos, tías, o sea, primos, personas que nos puedan contar secretos de la familia. Porque muchos de esos secretos, que sí los reconocemos, la mayoría de los secretos, ¿por qué son secretos? Porque son vergonzosos. ¿Sí se da cuenta? Son vergonzosos. Y toda familia tiene secretos. Eso sí se lo puedo asegurar. Yo no sé por qué a veces los guardamos tantos y todas las familias tienen sus secretos, ¿cierto? Todos tienen un pasado en donde hay muchas cosas que son vergonzosas. Pero como tal son parte de un pasado. Pero si no lo cortamos se convierte en una iniquidad, ¿sí? Y por eso tenemos que hacer esa tarea de averiguar, de investigar todas esas iniquidades que inclusive hoy en día estoy viendo que ya pasaron a mi vida y que muy seguramente pueden marcar a mis generaciones. Dice que ¿cuántas generaciones? Hasta la tercera y cuarta generación. El segundo punto, la iniquidad está en nuestros pensamientos, ¿cierto? Y entonces esto tiene que ver mucho con la cultura en que nosotros crecimos, la educación, la formación que nosotros recibimos precisamente en la casa. Entonces, de acuerdo a esa formación, de acuerdo a esa educación, es que nosotros hablamos, es que nos comportamos, es que manejamos nuestro dinero. No sé inclusive si lo dije en todas las reuniones, pero cuando yo les decía, mira, hay iniquidades en la manera de manejar el dinero, aún dentro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque yo encuentro personas que pueden llevar 15, 20 años dentro de una iglesia y no diezman. No diezman. Entonces uno dirá, ¿por qué una persona no diezma? Inclusive estas personas en algún momento, si alguien les ha preguntado el por qué no diezman, dicen, no, estoy esperando a que Dios ponga esa certeza en mi corazón. Le dice uno, pero es que ya 15 años, ¿cuándo será que le va a poner la certeza? ¿Sí o no? 10 años, 5 años, ¿cierto? Y entonces uno que puede observar que detrás de eso realmente hay una iniquidad. ¿Dónde nació la iniquidad? La iniquidad nació cuando usted era muy pequeño, porque desde muy pequeño usted vio cosas incorrectas en su casa. Cuando usted era un niño, lo mandaban a la puerta a decirle al que cobraba el arriendo que no había nadie en la casa, ¿cierto? Entonces, llegaban a cobrar el arriendo, llegaban a cobrar una factura, llegaban a cobrar un recibo, una plata que usted debía, y entonces usted mandaba a los hijos y les decía, vaya, salga y diga que no hay nadie. Y desde pequeño creció con eso. Y después vio a su papá subido por allá en un segundo piso, trayendo el cable del vecino para poner el internet en su casa y compartirlo, ¿sí se da cuenta? Y después vio cómo mandó a arreglar el contador del agua. Y después vio cómo hacía cosas y negocios incorrectos, ¿cierto? Y después vio que tenía conversaciones con su mamá de que no paguemos los impuestos, que no hagamos esta cosa, ¿sí? Él creció así. Entonces, cuando la persona llega a la iglesia, él cree que quienes administramos los dineros de la iglesia nos comportamos igual que su familia. Es así. Es en serio. Ellos no tienen la culpa porque es una iniquidad. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, ellos vieron eso durante todo el tiempo. Y ellos piensan que hay gente y que todas las personas que los rodean hacen lo mismo. Porque fue su cultura, ¿sí me entiende? Así crecieron ellos. Y por eso nosotros tenemos que cortar con todo eso. Di un texto acá, Nehemías 9:2. Y dice en ese texto que ellos se apartaron de toda la descendencia de Israel, se apartaron de los extranjeros. ¿Qué quiere decir apartaron? Que nosotros tenemos que separarnos de lo que es la iniquidad, que nosotros tenemos que renunciar de esa iniquidad. Y entonces dice que se apartaron de los extranjeros. ¿Por qué dice eso? Porque realmente Dios les había dado una dirección. Le dijeron, venga, les voy a decir algo. Ustedes son el pueblo de Israel. Nunca tomen mujeres
extranjeras de otros pueblos para que sean sus esposas. Y efectivamente ellos hicieron todo lo contrario. Eso lo dijo Dios desde hace miles de años y lo sigue diciendo hoy en día, porque en su palabra dice: no os unáis en yugo desigual. Cuando un hombre o una mujer se une con alguien que no es creyente, inmediatamente, ¿qué viene a su vida? Una iniquidad. Y viene dolor, viene sufrimiento, viene angustia, vienen peleas, viene división. Una iniquidad sobre su vida y sobre sus generaciones. ¿Se da cuenta? Pero nosotros tenemos esa oportunidad de apartarnos, de separarnos, ¿cierto? Hablamos de esos secretos, les conté el secreto de mi familia, ¿cierto? Y les conté cómo de pronto había descubierto que mis abuelos desde muy pequeños se habían escapado, ¿sí? Ellos no se casaron, no pidieron permiso, se escaparon, se fueron, se casaron a escondidas y luego le dijeron a los padres. Y entonces yo veía que eso se pasaba en tíos, en tías, todo, ¿sí? Varios se escaparon. Y les conté el secreto que con Tatiana nos escapamos, ¿sí o no? También nos escapamos y lo hicimos de la misma manera. Pero como les digo, hay que separar, hay que cortar esa iniquidad. Y ya pues uno dice: oye, qué bendición, ya ha pasado un mes larguito de haber dejado a mi hijo en el altar y saber que esa maldición se cortó. Esa iniquidad la separé de mi familia y de mis generaciones. Por lo tanto, voy a ser testigo, ¿cierto? Voy a ser testigo de ver a mis hijos todos en el altar, a mis nietos y a mis bisnietos, porque como voy a vivir 100 años, a mis bisnietos todos, los voy a ver en el altar casándose sin escaparse de nadie. ¿Sí? Porque es lo que podemos hacer. Amén. Muy bien. Se acabó el resumen. Traté de hacerlo en el tiempo menor posible. Espero que no se me haya quedado nada. Lo tercero, vamos por los dos últimos puntos. La iniquidad destruye nuestro futuro. ¿Qué destruye? Mire, hay una iniquidad que toca romper, ¿sí me entiende? Porque es que yo aquí como que los animo, ¿cierto? Entonces, destruye nuestro futuro. Sí, esa es una iniquidad. Hay que romperla, ¿sí me entiende? Dice la palabra en Ezequiel 18:30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es individual. Que Dios nos va a juzgar de manera individual. Que sé que es el día del Padre, sí, pero voy a decirles, queridos hombres, que no pueden decirle a su esposa: mija, vaya usted a la iglesia y pida por todos, porque usted sí es bien metida con Dios. Le voy a decir algo: usted no puede tomar esa decisión, porque el día de mañana su esposa se va para el cielo y usted se va a ir a rostizarse por allá abajo, ¿sí me entiende? Claro, porque esto no es individual, esto no es en conjunto, perdón. Dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Así que algo que hace la iniquidad es arruinar nuestro propósito y nuestro destino. Mire, muchas personas hoy en día tienen ese tipo de pensamientos, donde llegan y dicen: mire, la verdad, lo mejor que me podría pasar a mí en esta vida es morirme. Yo no le veo sentido a estar casado. Yo no le veo sentido a este trabajo. Yo no le veo sentido a esta empresa. No le veo sentido a mi vida. Y te voy a decir algo: tienes toda la razón, porque te persigue una iniquidad. Porque la iniquidad hace eso. Destruye el futuro, destruye tu propósito. Y le voy a decir algo: tú y yo no somos un propósito de nuestros padres. Tenemos que ser totalmente honestos. Y yo me atrevo a pensar, si le podemos dar un porcentaje, sí, esto no es ningún estudio real ni nada, pero más o menos lo que uno puede ver en todos estos años de experiencia, yo me atrevo a pensar que el 80% de nosotros no fuimos niños planeados. Honestamente, ¿sí me entiende? Sino simplemente: óyeme, ¿cómo estás? No, quería decirte una cosa, estoy embarazada. ¿Qué?
¿Sí o no? Entonces era así, todo el mundo, ¿qué? ¿Cierto? Y unos, qué bendición, no sé qué tal. Y entró el miedo, otros tal baile, sí, otros se pusieron a llorar, sí. Pero son muy poquitos los que fueron planeados, sí. Eso no quiere decir que usted y yo no seamos un propósito. Porque le voy a decir algo, quien nos dio la vida no son nuestros padres, sino Dios. Y Él permitió que nosotros viniéramos aquí a la tierra y Él tiene un propósito con nosotros, ¿sí? Que no depende precisamente de nuestro papá o de nuestra mamá. De eso no depende nuestro destino. Si no, pregúntele a Moisés que lo metieron entre un canasto y río abajo, ¿sí o no? Entonces dijo, ay, que vienen por el chinito, bótelo ahí y tal. Nos vemos. ¿Sí me entiende? Y hágale por ese río de ahí para abajo, ¿sí o no? Y allá más adelante lo recogieron otros, ¿cierto? Y tal vez no tuvo a su papá y a su mamá natural, pero Dios tenía un propósito con él, ¿cierto? Ahí llevaron a Moisés, ahí juicioso, ¿cierto? Ahí lo llevaron en ese canastico. Y Dios lo utilizó a él para llevar a su pueblo hasta la puerta de la tierra prometida, ¿cierto? Porque Dios tenía un propósito con él, sin importar todas las cosas buenas, malas. Y le voy a decir algo, usted y yo tenemos cosas buenas y malas en esta vida. Nos ha tocado crecer de cierta manera. Pero le voy a decir algo, nunca mire sus circunstancias, nunca mire su forma de vivir, porque su forma de vivir lo puede engañar y lo puede hacer pensar de que usted no tiene un destino en esta vida. Yo le voy a decir algo, usted tiene un propósito y usted tiene un destino, y su destino y su propósito es que sean felices en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Termina diciendo, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué causa la iniquidad? Ruina. Toda iniquidad nos lleva a la escasez. Si usted se da cuenta, mire cuántas personas hoy en día sufren por eso, ¿sí? Porque los ha acompañado siempre la deuda. Los ha acompañado siempre la carencia de cosas, ¿sí me entiende? Todo el tiempo han crecido con eso. Y ha sido siempre como una tortura. Entonces uno dice, óyeme, ¿por qué tanto dolor? Porque hay una iniquidad. Y entonces ahí uno llega y dice, ¿qué ha querido el enemigo? Simplemente meterte en una cárcel. Porque si él no quiere que tú llegues a tu destino, lo único es meterte en un lugar. Tú arrumba tu destino. Entonces Satanás dice, no, yo pongo una iniquidad. Con esa iniquidad lo que voy a hacer es meterlo en una cárcel y voy a cerrar la puerta. Y muchos están ahí metidos. Y por eso nosotros, ahí es cuando nosotros decimos, claro, nosotros tenemos que creer que Dios tiene que romper esa puerta y nosotros salir de esa cárcel para poder continuar a nuestro destino y a nuestro propósito en el nombre de Jesús. Y lo cuarto, el último punto, Jesús me da el poder para liberarnos de la iniquidad. Jesús me da el poder para liberarnos de la iniquidad. Nunca te olvides que también tienes un antepasado llamado Jesús. Que ese Jesús vino a romper esa puerta, a sacarte de esa cárcel y a llevarte a una bendición que Él tiene para nosotros. Él vino simplemente a quitar esa genética que nosotros tenemos de nuestra casa y nos va a poder dar una nueva genética que nos va a llevar al cumplimiento de nuestro destino. ¿Sabe qué? Me gusta, me encanta cuando precisamente el pastor César Castellanos tiene una frase y llega y dice, el hombre de Dios es inmortal hasta que cumpla su propósito. Me gusta, cada vez que escucho al pastor hablando de eso, ¿sí? Y él lo demuestra en sus atentados, en todo. Uno llega y dice, ok, es que el hombre de Dios es inmortal. La mujer de Dios es inmortal. La gente a veces dice, ¿será que me voy a morir? Le voy a decir algo, usted no se puede morir hasta que cumpla su propósito. Eso es así, porque la vida no está en sus manos, está en las manos de Dios. Y Dios llega y dice, cuando cumpla su propósito, listo, ok, yo lo voy a permitir, será el tiempo que ya venga conmigo. Pero primero tenemos que cumplir el propósito de Dios. Así que diga conmigo, iniquidad. No, pero dígalo, salga de esa iniquidad. Mire, ya hay una iniquidad que tiene que reconocer, ¿sí me entiende? Porque iniquidad, sí, no, salga de esa iniquidad. ¿Sí? Acuérdese, ¿cuántos son un propósito de Dios aquí? Amén. Ajá, ok.
Entonces diga conmigo: iniquidad, hoy me libero de ti. Rompo patrones de comportamiento de mis antepasados. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, acuérdese del Dios de generaciones. Yo les dije hace 8 días que inclusive por el tiempo, porque tengo un estudio sobre las generaciones de nuestra Trinidad. Está la Trinidad de Dios, ¿cierto? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él nos ha hecho trinos a nosotros también, porque somos cuerpo, espíritu y alma, ¿sí? Y en todo esto hay generaciones. Y las generaciones siempre usted las va a ver en diferentes lugares de la Biblia. Entonces, a veces leemos y no nos damos cuenta que ahí Dios está haciendo algo. Y en Isaías 53:5 Él dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Se acuerda que en Éxodo hablábamos de qué? De rebelión, de pecado y de iniquidades. Y acá dice: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuál será el castigo de nuestra paz? Las iniquidades. Porque realmente a nosotros, más allá del pecado y de la rebeldía, lo que más nos roba la paz son las iniquidades. Tú puedes cometer un pecado un día, pero las iniquidades te atormentan todos los días. Las iniquidades te roban la paz. Y por eso Él nos dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos estaba diciendo: mira, yo tomé tu lugar. Yo ya llevé ese castigo. Yo derramé mi sangre para que seas libre. Yo inclusive le digo eso a las personas. Yo trato de predicar acá y no enfocarme tanto en que las personas vengan acá a la iglesia detrás de un milagro. Porque le voy a decir algo: de todas maneras, Dios te hace un milagro, pero tú vas a seguir viviendo en angustia. Porque sabes, cuando tengas otro problema, cuando tengas otra dificultad, vas a volver a una iglesia a pedirle otro milagro a Dios. Y tú te la pasas desconociendo a un Dios de milagros. No más. Señor, haz un milagro. Te hace el milagro. Después: Señor, haz otro milagro. Necesito otro milagro. Y entonces, como el milagro no llega, ay, me desanimé. Yo como que mejor no vuelvo a la iglesia. Claro, porque tú ibas detrás de un Dios de milagros. Nunca fuiste para conocer al Dios que te da la paz, esa que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no importa qué dificultad tenga uno, ¿sí o no? No importa qué problema. Óyeme, ¿cómo estás? Tranquilo, en paz. ¿Por qué tengo paz? Porque Él ya sufrió mi dolor, ¿cierto? Porque dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabía usted que la enfermedad es una iniquidad? Lo decíamos la vez pasada. ¿Por qué cuando va uno donde el médico dice: ¿y en tu familia qué enfermedades hay? Y usted comienza a decirle: ay, no, pues en mi familia, pues mi abuelita murió de cáncer, tengo una tía que cáncer, tengo un sobrino, tengo un primo, tengo no sé qué. Ah, ¿y qué le dice el médico a usted? Lo más seguro es que usted le vaya a dar cáncer. Y le voy a decir algo: ellos no lo hacen por maldad, lo hacen por lo que han estudiado. Porque Dios dice: son los genes de esa familia. Y los genes de esa familia, esta persona tiene una alta probabilidad de que muera de lo mismo. Por los genes. No está mintiendo, no nos está maldiciendo. Pero nosotros no podemos creer en esas palabras, porque acuérdese, las palabras traen vida o las palabras traen muerte. Y a pesar de que le digan uno eso, uno no puede permitir esa iniquidad, porque la palabra dice: por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Hay alguien que está enfermo hoy acá en este lugar? Levante su mano. Todos los que estén enfermos, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Los que tengan algún tipo de enfermedad, los que descubran que hay una iniquidad de pronto de enfermedad en su familia, levanten la mano. Señor, hoy quiero orar por cada una de estas personas. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos sanados. Y yo quebrando, yo rompo toda maldición
que haya venido de enfermedad por nuestros antepasados. Yo declaro que cada una de estas personas, Señor, que tiene su mano levantada, en este mismo instante se rompe la maldición que había caído sobre su familia. Y declaro que a partir de este momento, ellos, Señor, entrarán en el propósito divino de Dios. Y todos ellos, Señor, se alejarán de todo espíritu de enfermedad y de muerte. Satanás vino para robar, matar y destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Y yo declaro que ellos, sus cuerpos estarán llenos de vida, de vitalidad, y toda maldición se corta en sus vidas y en sus generaciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Y le damos un fuerte aplauso a Él por eso. Versículo 11. El versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe? Esto nos quiere mostrar a nosotros que hay un Cristo que dice: mira, ¿sabes qué? Yo necesito ver el fruto de mi aflicción. Yo tuve que morir en la cruz. Yo pasé una aflicción muy grande, tuve que pasar por un dolor muy grande, pero yo quiero ver el fruto. Lo que Dios quiere en cada uno de nosotros es ver el fruto en nosotros de poder quitar toda iniquidad de nuestras vidas. Y dice: quedará satisfecho. Quedará satisfecho. O sea, lo que quiere ver Jesús en nosotros es simplemente que demos fruto de poder ser libre de esas iniquidades. Cuando Él ve que nosotros fuimos libres de la iniquidad, ¿cómo queda Jesús? Satisfecho. Y dice ahí: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento. ¿Se acuerda lo que aprendimos hace 8 días? Cuando viene una revelación de la palabra, ¿qué se va? La ignorancia. Muchas de las cosas que pasaron en nuestra vida fueron por ignorancia. Muchas de las iniquidades que cometieron nuestros antepasados fue por ignorancia, porque ellos no conocían la palabra. Y por eso es importante nosotros depender de la palabra para que salgamos de la ignorancia, para que comprobemos esa palabra. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De la iniquidad, libres de esas marcas que pusieron sobre nuestra vida. Hay gente que nos ha marcado, hay situaciones que nos marcaron. Sí, hay momentos de la vida. La muerte de un ser querido nos puede marcar. Un divorcio nos puede marcar. Un golpe nos puede marcar. Un grupo de amigos que se burlaron de nosotros nos pueden marcar. Una palabra maldicha a un hijo lo pueden marcar. Una persona que te traicionó y te engañó en tu área sentimental te genera una marca. Y cada una de esas marcas tienen un propósito: generar y formar una iniquidad que pueda tocar 4 generaciones. Imagínate eso. Y por eso hoy el Señor nos da esta palabra para que entendamos que a través de Cristo, a través de la palabra, dígame, ¿cómo hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios y cómo puso en orden la tierra? ¿Cómo la puso? ¿Con las manos? ¿Con qué? Con la palabra, ¿cierto? Él comenzó a declarar palabras. En la primera hoja de la Biblia lo ve uno. Y cuando Cristo ya iba a partir de este mundo, una de las últimas palabras que Él dijo fue: consumado es. En otras palabras estaba diciendo: hasta aquí llegó la iniquidad de la humanidad. Hasta aquí llegó. A partir de este momento cambio toda esa genética de maldición y ahora les voy a dar una genética de bendición. Diga conmigo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Escuchó muy bien? Las cosas viejas pasaron. Tú no puedes seguir con cosas del pasado. Tú no puedes seguir siendo ese tipo de personas que te hacen un reclamo por un comportamiento, por una forma de ser, y simplemente tener una respuesta: mire, la verdad yo siempre he sido así.
Porque te voy a decir algo, si tú siempre has sido así, quiere decir que las cosas viejas no pasaron. No pasaron. Dice, todas son hechas nuevas. Tenemos una responsabilidad, usted y yo, de transformar para que todas las cosas sean nuevas. Tenemos que cambiar nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar, nuestra manera de perdonar, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de estudiar. Todo tiene que ser nuevo. Si no es nuevo, uno sigue viviendo en una iniquidad. Uno permite que haya una iniquidad que lo sigue persiguiendo. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Mire, todo el que es hijo de Dios tiene la genética ¿de quién? Pues de su padre, ¿sí o no? O sea, yo debo de entender eso. Escúcheme, yo tengo la genética de Dios. Y simplemente por eso el Señor no anda buscando seguidores. Él no anda buscando simpatizantes. Hay que reconocer que muchas veces el 30% de la iglesia son simpatizantes, ¿sí sabía? ¿Sabe qué es un simpatizante? Uno que uno le dice, tú te sientes hijo de Dios, amén. Pero realmente él viene a la iglesia y él hace lo que él quiere. O sea, él no se compromete con Dios. Él no le hace caso a Dios. Él no está involucrado en las cosas de Dios. Pero él dice que él es hijo de Dios también. Y te voy a decir algo, no eres hijo de Dios, eres simpatizante. Eres un seguidor de Dios. Pero no eres un hijo de Dios, porque les voy a decir algo. Un verdadero hijo de Dios es aquel que le obedece a su padre. Ese es un hijo de Dios. Porque de resto lo que hace Satanás es venga, a mí la verdad no me gusta que la gente verdaderamente sean hijos de Dios. O sea, yo no los puedo perder. Yo los tengo que confundir y yo quiero que ellos crean que son hijos de Dios, pero realmente no lo son. Pero yo los tengo que confundir. Entonces él llega y dice, ok, ustedes están ahí en la iglesia, ¿cierto? Y entonces uno llega y dice, ¿cuántos son hijos de Dios? La iglesia contesta amén. Y él dice, claro, ¿cuántos son hijos de Dios? Contestan amén. Y te voy a decir algo, eso dices tú, pero no te has casado. No te has casado. Si tú no te has casado, no eres un hijo de Dios porque no eres obediente. ¿Te das cuenta? Es así. Entonces él llega y dice, ¿cuántos tengo en la iglesia? Satanás llega y dice, voy a dejar los que estén en la iglesia. Ay, ¿cuántos somos hijos de Dios? Sí, pero yo no quiero tener hijos. Imagínense eso. Personas que son hijos de Dios, que saben que tienen una genética de bendición y se niegan a tener hijos. Es más, mejor tienen perros. Hoy en día, en serio, me parece un absurdo todo lo que pasa con los perros. Se los digo con todo. Yo tengo un perro. Sí, me han gustado toda mi vida. Casi crecí todo el tiempo con perros en mi casa. Pero me parece un absurdo en lo que se convirtieron los perros hoy en día en una casa. Porque yo veo a padres que sacan al perro 3 veces al día y nunca sacan a sus hijos. Porque veo a padres que hablan con un perro y no hablan con sus hijos. Porque veo a padres que consienten a un perro y regañan a sus hijos. Pero es un plan y es una estrategia del enemigo. Porque él llega y dice que le dediquen todo a un perro, porque en el perro no hay genes. No hay genética que pueda pasar sobre generaciones. Entonces Satanás dice, no, yo no quiero que suceda eso, porque entonces ellos van a dejar de vivir en bendición. Ellos no van a poder ser libres de esa marca, ¿sí me entienden? Y lo que tenemos que quitar es precisamente eso, esa marca. Necesitamos a un padre que le hable a un hijo, y si el padre le habla al hijo, ese ahora le va a hablar a sus hijos, y eso le van a hablar a sus hijos y a los hijos de los hijos, y va a ser una marca de bendición sobre todas esas generaciones. Quiere decir que el Dios que tú adoras hoy lo adorarán tus hijos. Así va a ser, ¿sí me entiende? Así es. ¿Sabe? Por eso dice Satanás, venga, hagamos algo más, utilicemos la palabra amor. Y entonces vamos a utilizarla y vamos a dejar que más bien se casen 2 hombres y 2 mujeres.
Porque él llega y dice, si logro confundir al hombre y poner una iniquidad en él y que él confunda, porque si una persona no sabe cuál que es un propósito de Dios ni que tiene un destino, va a negar su identidad. Él niega su identidad. ¿Cómo será que no está seguro si es un hombre o una mujer? Entonces toma la decisión y Satanás dice, ok, los voy a confundir. Pongo la palabra amor y digo que se casen dos hombres, que se casen dos mujeres. Me sirve porque ellos no pueden procrear. Me sirve. Claro, no voy a hacer que eso parezca tan malo, ¿sí me entiende? Tengo que mirar que la gente no diga que eso es tan malo. Entonces voy a crear una figura y entonces digo, bueno, ya que no pueden procrear, pues que adopten. Escúcheme, adopten. Porque Satanás quiere copiar todo lo que hace Dios. Usted y yo somos hijos de Dios porque Él nos adoptó a nosotros. Nosotros somos adoptados. ¿Sí sabía? Eso dice la palabra. Él nos adoptó a nosotros. Entonces Satanás quiere simplemente utilizar la misma figura. Dice, no importa si ellos no pueden tener hijos, que adopten. Sí, porque a él le sirve. Porque la maldición de esa pareja va a recaer sobre esos hijos y sobre 4 generaciones más. Así funciona lo que muchas veces el enemigo quiere hacer con nosotros. Coloquémonos de pie, por favor. ¿Sabe cómo se llamaba el padre de Abraham? Taré. Así se llamaba el padre de Abraham. ¿Sabe qué hacía el padre de Abraham? Era astrólogo. Y él, como astrólogo, cuando nació su hijo, dijo, ok, yo a mi hijo le voy a poner un nombre. Y con palabras lo declaró y le dijo, tú te vas a llamar Abraham. ¿Sabe qué quiere decir Abraham? ¿Qué quiere decir? Sin descendencia. Sin descendencia quiere decir Abraham. Y ese niño creció, se convirtió en un joven, se enamoró de su esposa. Y su esposa, ¿cómo era? Estéril. ¿Se da cuenta cómo son las iniquidades? Pero cuando este hombre conoce a Dios, entonces Dios le dice, Abraham, te voy a cambiar el nombre. Y ya no te llamarás más Abraham. Ahora te llamarás Abraham, que quiere decir padre de multitudes. ¿Por qué les digo esto? Porque es la marca que han querido colocarnos a nosotros. Tú y yo tenemos marcas, ¿sí me entiendes? Alguien nos puso esa marca y nos dijo que no, y que no vamos a poder, y que no lo vamos a lograr, y que no vamos a llegar. Pero te voy a decir algo, todo es mentira. Porque si en algún momento Satanás puso una marca sobre tu vida, como la puso sobre Abraham, hoy la anulo en el nombre de Jesús. Y declaro que ese Padre que tenemos en los cielos hoy te da un nuevo nombre, una nueva vida, y vas rumbo a tu propósito en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Diga conmigo, profetizar. Profetizar. ¿Cierto? Dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que llega hasta lo más profundo del alma, del espíritu y de los tuétanos. ¿Sabe qué son los tuétanos? Los tuétanos es hueso. Quiere decir que la palabra penetra hasta los huesos. Quiere decir que en algún momento Dios puso a un hombre en el libro de Ezequiel y lo puso en un valle de huesos. Y cuando lo puso en el valle de huesos
plan y toda estrategia del enemigo que quiso hacer simplemente para que nuestras vidas y la vida de nuestras generaciones esté marcada y que todos nosotros podamos precisamente vivir en bendición. Amén. Amén. Pero tenemos que trabajar juntos, tenemos que profetizar. Dos tareas que te quiero dejarles con esto. Dos tareas. Número 1, acuérdese que tenemos que buscar los secretos de nuestra familia. Número 2, hay que programar una serie de ayunos. Porque escúcheme, las iniquidades es algo que solamente sale con ayuno y oración. Cuando le llevaron el endemoniado era eso: Señor, hemos hecho todo lo que tú nos enseñaste, pero no hemos podido sacar este demonio. ¿Qué era? Una iniquidad. ¿Qué les dijo Jesús? Este género solamente sale con ayuno y oración. Así que comience a programar. Cuando tenga sus iniquidades, va a programar un ayuno. En el mes de agosto vamos a hacer una velada de hombres un día, otro día velada de mujeres y al otro día velada de jóvenes. Y en esa velada vamos a tener un tiempo de liberación y de ministración para quebrantar todas estas marcas que han venido sobre mi vida y sobre mis generaciones. Amén. ¿Estamos contentos por eso? Permítame orar por su vida. Señor, te doy gracias por esta palabra. Hoy presento a cada hombre, mujer, joven, niño que se encuentra en este lugar. Y sabemos que así como existe Dios, existe Satanás, quien ha querido ponernos una marca en nuestra vida para alejarnos de nuestro destino, para alejarnos de nuestro propósito. Pero hoy, Señor, quebrantamos todo plan, toda estrategia de Satanás. Hoy profetizamos. Levanta tu voz y dile: hoy profetizamos. Hoy abro mi boca para creer que hay poder en mis palabras. Y yo te doy gracias a ti, Señor Jesús. Tú llevaste mis iniquidades, mis pecados y mis rebeliones. Yo he presentado mis pecados y mis rebeliones, pero se me había olvidado presentar las iniquidades de mis antepasados. Hoy las presento delante de ti, y yo creo que a partir de este momento se rompe toda cadena de maldición, de marcas, de iniquidad que habían venido a mi vida y a mis generaciones. Hoy yo recibo el ADN del Señor Jesucristo y declaro que ese ADN será el ADN de mis generaciones, un ADN de bendición y no de maldición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Quiero saber si nos acompañan personas por primera vez a este lugar. Levante su mano. Ok, bienvenidos, bienvenidos. ¿Les puedo pedir un favor? Pueden venir un momento acá al frente, hacemos una oración. Démosles un aplauso a ellos de bienvenida. Si usted vino por primera vez, venga aquí al frente y hagamos una oración antes de retirarnos.